La fermentación es la transformación que sufren los alimentos por la acción de las bacterias y las levaduras. Durante este proceso, los azúcares se convierten en ácidos, gas o alcohol, que actúan como conservantes naturales del alimento. La fermentación ha sido utilizada por el ser humano desde la antigüedad como una forma de mantener los alimentos durante largos períodos. Tenemos muchos ejemplos de alimentados fermentados en nuestra dieta. El pan, el queso, el yogur, las bebidas alcohólicas como el vino o la cerveza o algunos embutidos son alimentos fermentados, pero en los últimos años hemos visto cómo se han añadido otros más exóticos como el kéfir, el tempeh, el chucrut, el miso o el té kombucha. Este último, cuyos beneficios han conquistado a medio mundo, ha vuelto a desatar la fiebre por los alimentos fermentados. La mayoría de los alimentos fermentados favorecen la digestión y aumentan la absorción de nutrientes, previene enfermedades contra virus y bacterias malignas, prevención contra las gripes. La mayoría de las personas no consumen alimentos fermentados. El yogurt que venden en los centros comerciales no sirven para nada. Tienen aditivos, colorantes y bacterias muertas. Los fermentos deben ser de origen orgánico naturales, para prevenir las enfermedades de gripes, que hoy en día nos atacan como el virus el COVID-19. Los fermentos son nuestras armas para combatir estas enfermedades, para equilibrar nuestra microbiota intestinal, y dejar de comer harinas refinadas, azúcar refinada. Alimentos industrializados es comida muerta sin vitaminas y minerales. El organismo se hace ácido y baja el pH de sangre. Estaríamos en peligro de contagiarnos de gripes virales. Si tiene síntomas gripales, debe tomar fermentos de frutas, como fermentos de uva y fermentos de vegetales, además de ayudarnos a poblar nuestros intestinos de microorganismos saludables. Los fermentados contribuyen a mejorar las digestiones debido a que estos alimentos han sido parcialmente predigeridos por bacterias o levaduras, por ello son más digeribles. La fermentación aumenta la presencia de vitaminas, sobre todo del grupo B, como la B12 o la B9 más conocida como ácido fólico, también la K2, difícil de encontrar en alimentos no fermentados. Por lo general, son alimentos más nutritivos. Para hacer los fermentos, se puede hacer de frutas como la uva, la piña, vegetales, zanahoria. Los fermentos se deben hacer en frascos de vidrio. Recomendaciones: no debe comer harinas refinadas, dejar de comer dulces, azúcar refinada, alimentos enlatados, comida muerta. Al comer esta comida muerta, baja el pH en sangre, el cuerpo se hace ácido, y está predispuesto listo para contaminarse de virus, gripes, o el COVID-19. Un cuerpo ácido está disponible para toda clase de enfermedades. La mayoría de los alimentos fermentados favorecen la digestión y aumentan la absorción de nutrientes. Además de ayudarnos a poblar nuestros intestinos de microorganismos saludables, los fermentados contribuyen a mejorar las digestiones debido a que estos alimentos han sido parcialmente predigeridos por bacterias o levaduras, por ello son más digeribles. La fermentación aumenta la presencia de vitaminas, sobre todo del grupo B, como la B12 o la B9 más conocida como ácido fólico, también la K2, difícil de encontrar en alimentos no fermentados. Por lo general, son alimentos más nutritivos. Chucrut se produce de la fermentación del repollo o col blanca. Se consume mucho en Alemania. Al comenzar el proceso de fermentación, el número de bacterias lácticas presentes en la superficie de las hojas de col aumentan, por lo que tras su consumo se restablece el pH del intestino, mejora el proceso digestivo y la absorción de nutrientes. El chucrut es también una excelente fuente de vitamina C y vitamina K. Kéfir. El kéfir es un producto lácteo parecido al yogur líquido, fermentado a través de la acción de un conjunto de levaduras, hongos y bacterias. Este alimento es rico en probióticos, lípidos y proteínas que favorecen la salud intestinal. La fermentación es la transformación que sufren los alimentos por la acción de las bacterias y las levaduras. Durante este proceso, los azúcares se convierten en ácidos, gas o alcohol, que actúan como conservantes naturales del alimento. La fermentación ha sido utilizada por el ser humano desde la antigüedad como una forma de mantener los alimentos durante largos períodos. Tenemos muchos ejemplos de alimentados fermentados en nuestra dieta. El queso, el yogur,
Las bebidas alcohólicas como el vino o la cerveza o algunos son alimentos fermentados, pero en los últimos años hemos visto cómo se han añadido otros más exóticos como el kéfir, el tempeh, el chucrut, el miso o el té kombucha. Este último, cuyos beneficios han conquistado a medio mundo, ha vuelto a desatar la fiebre por los alimentos fermentados. La mayoría de los alimentos fermentados favorecen la digestión y aumentan la absorción de nutrientes. Además de ayudarnos a poblar nuestros intestinos de microorganismos saludables, los fermentados contribuyen a mejorar las digestiones debido a que estos alimentos han sido parcialmente predigeridos por bacterias o levaduras, por ello son más digeribles. La fermentación aumenta la presencia de vitaminas, sobre todo del grupo B, como la B12 o la B9 más conocida como ácido fólico, también la K2, difícil de encontrar en alimentos no fermentados. Por lo general, son alimentos más nutritivos. Yogur. Las propiedades de este alimento probiótico para nuestro organismo están más que demostradas. El yogur cuenta con alrededor de 100 millones de bacterias que transforman una parte de la lactosa en ácido láctico. Los microorganismos que encontramos en el yogur son capaces de regenerar la flora intestinal. Además, algunas variedades de yogures pueden contener bifidobacterias que también estimulan el sistema inmunitario. Hortalizas y verduras fermentadas y germinadas. Hortalizas fermentadas. Gracias a la fermentación, los alimentos registran importantes transformaciones que los enriquecen en nutrientes y que mejoran su digestibilidad. Se produce mediante la acción de enzimas o fermentos, entre ellos microorganismos como mohos, levaduras y bacterias. En la actualidad su uso está muy extendido, además de las ventajas señaladas. Constituyen un método de alargar la vida útil de los alimentos. Tipos de fermentación. Hay varios tipos de fermentación, láctica, alcohólica y otras que se producen de forma natural o espontánea. Fermentación láctica. Es la más frecuente y en las hortalizas y verduras se produce a partir de hidratos de carbono como la sacarosa y la glucosa. Fermentación alcohólica. Entre otros usos, se utiliza para producir bebidas tradicionales a partir de cereales y frutas, de baja graduación alcohólica como la cerveza y la sidra. En esta fermentación, determinadas enzimas convierten los azúcares sencillos, como la glucosa y la fructosa, en alcohol etílico y anhídrido carbónico. Las fermentaciones naturales se emplean en general para la obtención de vinagre de vino, de manzana. Beneficios de las hortalizas fermentadas. Gracias a la fermentación, se producen intensas transformaciones en los alimentos que mejoran sus cualidades nutritivas y su digestibilidad. Las proteínas sufren una predigestión, por lo que mejora su asimilación por parte de nuestro organismo. Con este proceso, el alimento se enriquece en vitaminas, en especial en las del grupo B y C. Según comprobaciones científicas, la presencia de enzimas de fermentación ayuda a restablecer el equilibrio de la flora intestinal, lo que resulta beneficioso para el organismo, en especial en personas con problemas de hinchazón abdominal, meteorismo, estreñimiento y diarrea, así como en caso de dispepsia o digestiones difíciles. Algunas de las hortalizas fermentadas más destacables. Las hortalizas se someten a un tipo de fermentación láctica, pero que también se pueden obtener con facilidad en casa. La chucrut o col fermentada. Aunque su consumo no está muy extendido fuera de los países germánicos, de donde es originario este producto, este va en aumento, sobre todo entre los practicantes de dietas vegetarianas. La palabra procede del alsaciano Surknit, que a su vez se deriva del alemán Sauerkraut, hierba agria. Se trata de una especialidad alsaciana que también se cocina en Lorena y en diversas regiones de Alemania, Selva Negra y Baviera, y en Polonia. Propiedades nutritivas. La col fermentada aporta abundante vitamina C, con todos los efectos beneficiosos propios de esta vitamina. Gracias a la presencia de bacterias lácticas y de enzimas de fermentación, ayuda a restablecer el equilibrio de la flora intestinal y ejerce una función digestiva. Es rica en fibra, por lo que favorece la evacuación y alivia el estreñimiento. Además, aporta por sí misma unas 20 calorías por 100 gramos. Por lo que puede consumirse con abundancia en los regímenes de adelgazamiento a condición de comerla cruda o cocinada con poca grasa. A pesar de dichos beneficios para la salud,
Presenta algunos inconvenientes si se consume cruda. La razón es que lleva bastante sal, por lo que está contraindicada en los regímenes sin sal de no ser que se le someta un buen adesalado con abundante agua, y debe ser sal de mar. ¿Cómo prepararla? Para su elaboración conviene escoger un repollo de la variedad col blanca. Se necesitan los siguientes ingredientes: 2 kilos de col blanca, 60 gramos de sal marina, una cucharada de granos de trigo o cebada molidos y 4 hojas grandes de col enteras. Después de haber cortado las coles en tiras finas, se lavan y escurren de manera minuciosa. Se dispone de frascos de vidrio bien limpios y en el fondo de dichos recipientes se añade el cereal molido, que se cubre con anchas hojas de col machacadas, sin quebrar. Con posterioridad, se añade una capa de tiras de col bien prensadas. Se espolvorea con parte de sal y se añaden algunas bayas de enebro, que le confieren un delicado perfume a la preparación. El proceso se repite siguiendo estas instrucciones hasta utilizar toda la col. Por último, se cubre la preparación con 2 hojas enteras, machacadas sin lastimar y se coloca, de forma que cubra todo, un lienzo poroso. Se pone una tapa que cubra bien y que pueda presionarse hacia el interior del recipiente. Se coloca un peso encima y se conserva el recipiente en un lugar cálido. A los 4 días, se quita la espuma formada en la superficie. Se lava la tapa y se vuelve a cubrir. Las 2 últimas operaciones se repiten cada 2 días, hasta que no se forme más espuma. La fermentación dura de 15 días a 3 semanas. Se recomienda retirar de vez en cuando, durante la fermentación, un poco del líquido resultante y sustituirlo por un poco de agua con sal para que la col no se altere. Aunque la col fermentada sea buena para el consumo al cabo de un mes, no adquiere todo su sabor y perfume antes de 6 a 8 semanas. Cada vez que se saque chucrut hay que quitar el líquido sobrante, volver a colocar el paño en su lugar, así como la tapa y el peso y añadir agua fresca. ¿Cómo consumirla? La chucrut se puede consumir cruda y cocinada. Cruda es como mejor se aprovechan sus virtudes nutritivas. Se puede preparar con aceite de oliva y añadirle trocitos de piña o de manzana. De esta manera es ideal para acompañar ensaladas, cereales o un delicioso sándwich. Si se cocina, después de hacerla hervir a fuego lento durante 20 minutos o 25 minutos se puede tomar con patatas cocidas, con puré de patata, etc. Su grado de acidez dependerá del tiempo de cocción. Si se desea obtener un sabor más suave conviene cocerla más tiempo y cambiar el agua a mitad de cocción. Cocida con poca grasa, la col fermentada es un plato mucho más fácil de digerir. Métodos de elaboración casera de otras hortalizas fermentadas. Fórmula rápida. Las hortalizas más adecuadas para este tipo de proceso son repollo, nabo, zanahoria, rábano y berenjena. Se debe picar muy fino la hortaliza escogida, añadir un poco de sal marina y prensar con la mano, con movimientos redondos y rápidos para que salga el agua. Dejar reposar media hora y repetir el proceso cada media hora durante un mínimo de 2 horas. Fórmula con agua. Se necesita un frasco de cierre hermético, mejor si es de cristal, sal y agua. Se han de introducir las hortalizas cortadas en una solución de agua y sal, en una proporción de 1 cucharada de sal por cada taza de agua. Las hortalizas deben quedar bien cubiertas por el agua. Tapar el frasco y dejar reposar un mínimo de 15 días. El tiempo de conservación de estos derivados es variable. Con 2 cucharadas de sal por cada taza de agua pueden durar entre 14 y 15 meses en buen estado si el frasco no se abre. Se puede añadir al agua hierbas aromáticas, nuez moscada o granos de pimienta. Fórmula con vinagre. Los vegetales más adecuados para esta preparación son pepino, cebollas, rabanitos, coliflor y zanahoria. Colocar enteros o en trozos en un frasco de cristal, añadir una cucharadita de sal marina, cubrir con vinagre y tapar de manera que quede herméticamente cerrado. Transcurridos unos 15 días, ya están listos. Además del vinagre se puede añadir hierbas aromáticas, pimienta y cáscara de limón. ¿Qué son las levaduras y por qué hacen posible el vino? Existe una población de seres vivos que nacen, se alimentan, defecan, crecen, se reproducen y mueren, sin los cuales el vino sería imposible de hacer.
Las levaduras son organismos unicelulares, muy abundantes en la naturaleza y con muy diversas formas, que pertenecen al reino de los hongos. Las levaduras son importantes por su capacidad para descomponer o transformar sustancias en otras, un proceso que se denomina fermentación, un proceso muy común en la alimentación humana. Quesos, yogures, encurtidos, cervezas, vinos. En el caso del vino, las levaduras son cruciales en la vinificación, pues son responsables de la mayor parte de la fermentación de los azúcares del mosto, siendo muy elevada su capacidad de resistencia a altas concentraciones de alcohol y anhídrido sulfuroso. Pero son muy pocos los que comprenden en realidad cómo funciona por dentro el mecanismo que permite a esta colonia de seres vivos convertir el zumo en vino, sin más ayuda que el control humano. Las levaduras, para conocer con mayor profundidad este proceso. Alimentos para nutrir tu flora intestinal y evitar la obesidad o la diabetes. Una microbiota, o flora intestinal, sana mejora tus digestiones, te protege de infecciones e, incluso, te ayuda a mantener un peso saludable y no engordar. Si crees que está dañada, toma nota de estos alimentos para volver a recuperar su equilibrio. La flora intestinal, renombrada, últimamente, como microbiota, es un conjunto de microorganismos, sobre todo bacterias, que habitan en nuestro intestino. Se calcula que los humanos somos portadores de unos 1.000 millones de bacterias intestinales, distribuidas en miles de especies diferentes que, en conjunto, pesan alrededor de 1,52 kilos, un peso similar al del hígado o el cerebro. Su función es esencial para asimilar nutrientes y controlar el peso corporal. Incluso, prevenir enfermedades virales. Tener una flora intestinal dañada puede aumentar el riesgo de sufrir enfermedades como la diabetes tipo 2, la obesidad o algunos tipos de tumores. Enfermedades virales. La mayor parte de estos microorganismos se crean en el momento del parto, por transmisión de la flora bacteriana materna. Sin embargo, un gran número de factores ambientales, como el sedentarismo, la dieta, el abuso de antibióticos, un exceso de higiene, entre otros, pueden causar alteraciones en esta población de bacterias. Estas alteraciones pueden provocar endotoxemia, toxinas en la sangre, e inflamación crónica, factores implicados en el desarrollo de enfermedades crónicas. ¿Cómo sé si está dañada? Una microbiota dañada puede manifestarse con síntomas digestivos como molestias gastrointestinales, flatulencias, vientre hinchado, diarrea o estreñimiento. Gripes, alimentos que equilibran tu flora. Tu dieta también puede alimentar a estas bacterias buenas y contribuir a equilibrar la microbiota. Hay alimentos, de hecho, que pueden modificar su composición. Prebióticos. Son sustancias no digeribles que se encuentran en los vegetales y que estimulan el crecimiento de las bacterias buenas. En concreto, la inulina, tipo de fructooligosacárido, es su preferido. Se encuentra en alimentos como la cebolla, el puerro, la chicoria, el espárrago, ajo, alcachofa, tomate, entre otros. Otros alimentos que también contienen fibra prebiótica son las legumbres, los cereales como los garbanzos, los frutos secos como los pistachos y frutas como el plátano, la manzana, la pera. Probióticos. Son bacterias, capaces de sobrevivir en el intestino, modificando el equilibrio de su microflora, ejerciendo efectos beneficiosos en la salud del individuo. Los ejemplos clásicos de probióticos son los microorganismos del yogur natural, y otros productos fermentados de frutas. Verduras fermentadas. Los encurtidos como los pepinillos, el apio, la col o las verduras fermentadas como el tempeh, el miso, el tamari o el chucrut son una fuente de lactobacilos, otro tipo de probióticos que ayudan a equilibrar la flora intestinal. Sin embargo, es mejor que hagas tus propios fermentos en casa, conservar todas sus propiedades. Son armas para combatir las gripes virales y muchas enfermedades. Y dejar de comer harinas refinadas, azúcares refinadas,